ya estamos acá, que es lo importante. Entonces, recapitulo. Habíamos hablado de que somos la sociedad de la multitarea, la sociedad de la prisa, la sociedad del corre y corre, y que esta situación nos frena y nos pone de golpe a un sinsentido en la vida. Ahora todo se tiene que analizar. ¿Qué sentido tiene yo tener 4 trabajos si ya ni siquiera conozco a mis hijos? ¿Qué sentido tiene que yo proveo favorablemente en mi casa, pero no sé ni siquiera para qué? Porque mi mujer y yo ni nos hablamos. Entonces ahora entramos a qué vivimos. Y viene una pregunta fundamental, y es: ¿quién soy yo? Esto es maravilloso. Este punto de quién soy yo es maravillosísimo. Porque nos pone... Hay una historia que la voy a contar brevemente. Hay un hombre que muere, va al cielo, o lo que usted desee creer, y San Pedro lo recibe y le dice: ¿quién eres tú? Y él dice: yo soy Juan Pedro. Yo no te estoy preguntando tu nombre, es quién eres tú. Ah, yo soy el hijo de fulano. Es quién eres. Yo soy Juan Pedro, el de Asua. No te estoy preguntando de dónde eres. Y así empieza a hacer una serie de preguntas, y hay una de las que más destaca: soy ingeniero, estoy casado con fulano, tengo tal trabajo, me compré una casa. Y al final todas las preguntas llevan a... Yo no te estoy preguntando qué tienes, no te estoy preguntando qué eres, con quién te casaste, qué hijos tienes. Te pregunto quién eres tú. El hombre entra en una crisis existencial, esto es lo que se llama una crisis existencial, y se da cuenta que no sabe quién es él. Entonces es una pregunta retórica que yo siempre hago a mis pacientes, y que lo hago a todos los que están ahora aquí a través de estas vías digitales. ¿Quién eres tú? ¿Para qué vives? ¿O vivimos para ser? Nos levantamos, nos desayunamos, preparan los muchachos lo que tienen muchachos, se van al trabajo, en el trabajo duran 8 o 9 horas, luego cogen tapones, luego vuelven a la casa, cenan, comen, y el otro día lo mismo. Y la vida se vuelve un círculo vicioso sin sentido, en el cual actuamos automáticamente. Lo único que nos hace frenar son los acontecimientos catastróficos. Que se te enferma un hijo, que te llega un cáncer, un accidente, que te botan del trabajo. Entonces nos despierta y nos hace ver, pero qué carajo es lo que estoy haciendo con mi vida. Y si no hay un acontecimiento de esta índole, fácilmente duramos 30, 40 años alienados, que es un concepto de la filosofía kantiana, la alienación del hombre. Nosotros tendemos a alienarnos, a cegarnos de nuestra realidad más íntima. ¿Y cuál es esta realidad más íntima? Que no sabemos quiénes somos, que no sabemos para qué vivimos, que estamos ocupando un espacio y respirando un aire, porque no, ¿para qué yo vivo? ¿Te has preguntado alguna vez por qué te gusta lo que te gusta? ¿O te gusta porque tiene que gustarte? ¿O tienes hijos porque la sociedad dice que tienes que tener hijos? ¿O trabajas solamente porque tienes que trabajar, porque hay algo hay que comer? ¿Te casaste con esa mujer porque hay que casarse? ¿O porque no puedes contener tu libido sexual? ¿Por qué te gusta lo que te gusta? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué eliges lo que eliges? El ser humano vive sin preguntarse nada en esta sociedad moderna, en una sociedad hedonista, donde el único valor importante es el placer. Vivimos en una cultura del placer y de la inmediatez. Ahora sentirme bien y ya. Y cuando el efecto pasa, ¿qué? Cuando la vida nos choca contra realidades tan duras y crudas con esto. Y esto es lo que nos afecta del COVID. No es la situación económica. No es el riesgo de morirnos. Es que esto nos ha hecho frenar, porque si esta fuera una pandemia donde uno se pudiera morir fácilmente, pero podemos salir a la calle, estuviéramos alienados otra vez si no nos importara. Tanto es así que por eso salimos a la calle, porque necesitamos alienarnos, necesitamos llenarnos de cosas superfluas para no pensar en las cosas importantes. Por eso vemos tanta ansiedad. O sea, lo veo en las redes y en mis amistades y en mis pacientes, y es una desesperación porque yo necesito salir, yo no puedo seguir con esta vida, yo estoy harto, porque es que esto nos presiona.
a mirarnos a nosotros mismos, a darnos cuenta que estamos llevando una vida sin sentido. Y darme cuenta que vivo una vida sin sentido nos genera una crisis profunda, más aún que la depresión o la ansiedad que nos está generando la situación de la pandemia. Porque nos hemos dado cuenta que vivimos en una familia y no conocemos a nuestros propios hijos, no conocemos ya a nuestra mujer, no conocemos a nuestros padres. Pero más allá, que tú eres un extraño para ti mismo, que vives carente de sentido. Y esto es muy importante. Voy a poner un ejemplo sencillo. Usted no se monta en una guagua sin saber a dónde va. Usted se monta y dice, yo voy para Boca Chica. Para los que nos siguen de manera internacional, Boca Chica es una de las playas más famosas de República Dominicana. Yo voy para Boca Chica. Usted se monta que usted va para Boca Chica. Usted no se monta en una guagua hasta donde llegue la guagua para devolverme. Eso es un disparate. Y a lo mejor está la persona en su casa, sí, es un disparate, montarse sin rumbo. Como usted no va a una oficina a sentarse solamente porque quiere sentarse. Va a una oficina a demandar un servicio. Pero nosotros estamos montados en el tren de la vida sin saber para dónde carajo vamos. ¿Qué carajo tenemos que hacer con esta vaina que se llama vida? Solamente estamos aquí. Y bien, gracias. Y que sea lo que Dios quiera. Entonces, cuando estos acontecimientos tan fuertes chocan contra nosotros, no sabemos qué hacer. Y bien, tú me dirás, igual, ¿qué tiene que ver todo esto del mindfulness que hablamos ahorita, lo del COVID, con todo esto? ¿Qué respuesta se nos da? Al principio decía, esto no intenta ser una serie de consejitos de qué vamos a hacer. Esto intenta ser una reflexión de nuestra propia vida. El COVID nos ha parado, pero nosotros no hemos parado, no nos hemos parado a analizarnos. Y este es el momento oportuno para autoanalizar nuestras vidas, para definir quién soy, qué quiero de esta vida. Yo usaba porque una paciente me hizo una crisis muy seria. Yo usaba una técnica que se llamaba confrontación a la muerte. El paciente me hizo una crisis bastante seria y me asusté y dejé de usarla. Donde yo le pedía al paciente, recostado en un sillón, que se visualizara en su entierro, se visualizara en la caja y cómo la gente venía. Ante la muerte, la vida cobra sentido. Es curioso, lo único que nos hace ver el sentido último de la vida es saber que la vamos a perder. El saber que mañana puede ser tu último día. Aunque suene muy a cliché de película, sí. ¿Qué cosas cambiarías? ¿Qué cosas harías distinto? ¿O dejarías todo exactamente igual? De estas respuestas depende tu vida entera. Si mañana te mueres, ¿dejaría todo exactamente igual en tu vida o haría cosas que quisieras cambiar? ¿Qué nos propone el mindfulness? Nos propone la atención es la única puerta de entrada y salida al mundo de fuera y a nuestro mundo interno. Y cómo usamos la atención es lo que va a determinar cómo somos y cómo estamos en el mundo. Lo aplatano. ¿Qué es la atención? Que me dolió. Que respiré y sentí el sabor. Que tomé agua. Que pude observar. La atención que entra por los sentidos es la única manera de vivir. Y la atención puede dispersarse al pasado o al futuro y no estar focalizada en el presente. A todos nosotros nos ha pasado que, ¿y este golpe? Ay, pero yo me di un golpe ni me di cuenta. No nos dimos cuenta, no le dimos atención. La vida pasa porque nuestra mente está distraída. ¿Qué es la propuesta del mindfulness para este tipo de pandemia? Es estar presentes en el momento actual. ¿Con quién? Contigo mismo. Es hacer conciencia de tu esencia, a lo que le hemos corrido por tantos años. ¿Quién soy? ¿Me siento bien conmigo mismo? Es focalizar, empujar, presentar nuestra atención a nuestros pensamientos, emociones y conductas.
solamente prestando atención a lo que pensamos, a lo que sentimos y a lo que hacemos, la vida del hombre adquiere sentido. ¿Por qué vivimos en un sinsentido? Porque estamos anclados al pasado o proyectados al futuro, no viviendo aquí. Me estoy disfrutando esta conferencia porque estoy aquí. A lo mejor yo para ustedes estoy hablando disparate, pero yo me siento bien. Yo estoy aquí, en mi aquí y ahora, sintiendo que hago algo que me gusta, algo que lo disfruto. Si estuviera en este aquí y este ahora, pensando en la cena, pensando que se acabará el vino en la sala, entonces no lo disfrutaría. Usted está del otro lado de esta pantalla y quizás está sacudiendo al muchacho, pelando el plátano y no está escuchando, no está disfrutando este aquí y este ahora. La vida plena significa disfrutar plena, conscientemente del aquí, de este lugar y de este tiempo. Y esto al final lo único es que busca dotarnos de la habilidad de acercarnos amablemente a nosotros mismos. Interesante. Esta palabra me ha encantado. Acercarte amablemente a ti mismo. Nosotros nos autocastigamos tantísimo. Somos muy buenos con la gente, le buscamos la vuelta al marido en la cena, a los niños, a nuestros padres, pero con nosotros mismos somos crueles. Comemos de más a sabiendas que nos puede hacer daño. Nos involucramos en relaciones dañinas que nos destruyen. O nos quedamos en situaciones que sabemos que nos destruyen. Hace poco yo leía esto, de que usted quedarse en una relación que sabe que es dañina, es autodañarse. ¿Qué busca todo este cambio de perspectiva? Porque vuelvo y digo, no son tips de sobrevivencia al COVID, es buscar un cambio de perspectiva, la manera en cómo hemos estado viviendo, porque el COVID pasará, pero nuestras malas costumbres no. La mala costumbre de no vivir anclados en el presente no pasará y seguiremos sufriendo. Y si llega una nueva situación, sufriremos más. Y si nos enfermamos, sufriremos más. Porque tenemos que aprender a acercarnos a nosotros mismos de manera amable. Que esto pueda servir al aprender a servirnos de nuestras vidas y de nuestras circunstancias. ¿Con qué se come eso? Yo tengo que aprender a servirme de esta situación para mi crecimiento. Servirme de esta circunstancia que parece aborrecible para mi crecimiento personal. Para que podamos vivir una vida sana, plena y significativa aún en las circunstancias más adversas. O sea, no importa lo que esté pasando, tú eres que decide vivir una vida plena. Está el famoso caso de un psicólogo llamado Viktor Frankl, judío, que sobrevivió a los campos de entrenamiento de concentración nazi. Es impresionante, pueden buscarlo. Este hombre vio cómo mataban a toda su familia y los sesos le caían encima. Todos los días había un riesgo de morirse. Y en medio de una situación tan catastrófica, Viktor Frankl nunca perdió la esperanza, nunca perdió la alegría, porque no son las situaciones las que determinan nuestra estabilidad, somos nosotros. Nosotros somos los que cambiamos la realidad y la sometemos. Yo publiqué una segunda entrada en mi blog hace poco sobre el mundo VUCA, un concepto que no definiré por temas de tiempo, y yo decía, el ser humano tiene una capacidad biológica evolutiva a la sobrevivencia. Le sobrevivimos a los neandertales, que eran una raza superior a nosotros. Podemos vivir hasta en Alaska, en las condiciones más inhóspitas. En África, con altos niveles de hambruna. Y el ser humano, la especie, subsiste. Porque no es la condición, es nuestra capacidad de afrontamiento a la condición. No es lo que nos pasa, es cómo enfrentamos la situación, lo que va a determinar el éxito o el fracaso. Poder vivir plena, sana y significativamente la vida, aún con las circunstancias más adversas y crueles. No importa qué, yo la enfrento. Pero para esto, yo tengo que saber quién soy. Tengo que saber para qué vivo. Es
Un trabajarnos es vivirnos desde el no soy. Yo no te voy a decir quién tú eres, pero sí te puedo decir que no eres. No eres en lo que estás perdiendo, no es el dinero que estás perdiendo. No eres las personas que no puedes ver por el COVID. No eres el trabajo suspendido. No eres el miedo. No eres quien controla esta situación. No es una enfermedad. ¿Quién eres tú? Eres el responsable de definir quién eres. Eres el responsable de, con toda esta porquería, elegir vivir bien. Elegir vivir en paz. Porque por más que te preocupes, no puedes cambiar la situación del COVID. Por más crisis de ansiedad que me hagas, tampoco. Por más que dejes de dormir, tampoco. Por más que comas en exceso, tampoco lo estás cambiando. Entonces quizás es el momento de hacer un stop y elegir vivirlo desde una perspectiva distinta, de redireccionar nuestros valores. Estoy leyendo un libro que se llama El sutil arte de que me importe un carajo. Un libro interesantísimo que le invito a todo el mundo a leerlo. El autor plantea un cambio de valores. Y ya estoy terminando. ¿Qué es un cambio de valores? Siempre que escuchamos de valores, y cuando yo leí el libro, decía, ay, pero yo tengo valores, yo soy serio, yo soy trabajador, yo soy honrado, yo soy honesto. No habla de valores morales. Realmente habla de las cosas a las que les damos valor. Un valor cuantificable. ¿Qué significa un valor cuantificable? Son las cosas que nos importan. Quizás ha llegado el momento de redireccionar lo que nos importa. ¿Qué nos importa de verdad? ¿Nos importa el carro de lujo que pensábamos comprarnos al final del año? Porque si es así, entonces vivirás en una crisis existencial toda la vida. ¿Te importa la casa que pensabas terminar ahora? ¿El trabajo que lo acabas de empezar y ya te suspendieron? ¿Los planes de boda? ¿La novia que no puedes ver? Esas son las cosas que valorizas, las cosas que importantizas. Porque si es eso, nunca te encontrarás contigo. Nunca sabrás quién eres y nunca sabrás para qué vives. Porque estás viviendo para lo externo. Es un momento de redireccionar los valores. Lo que realmente vale para ti. Tu estabilidad física, mental, tu paz, tu familia, qué sé yo. Todos tenemos una lista de las cosas que valorizamos, que las importantizamos. Es un momento precioso y más ahora que se reanuda, que se ha renovado el periodo de emergencia por 15 días más. Es un momento precioso, precioso para encontrarte contigo mismo, para que hagas un análisis de cuáles son las cosas que tú valorizas, las cosas que tú entiendes que sí son importantes, y ver si es verdad que eso es importante. Esto conlleva un planteamiento general de tu vida y ojalá que aprovechemos el tiempo para tomar este espacio y replantearnos todo. Porque no podemos seguir viviendo así. No podemos seguir viviendo en una rutina sin sentido, en un ciclo eterno de nada. Debe llegar un momento que no sea una enfermedad catastrófica, que no sea un acontecimiento catastrófico, que nos haga entender que la vida no va por buen camino, que necesitamos reorientarnos. Y a lo mejor para esto tú necesitas ir a terapia, pues vas a terapia, porque la gente le tiene un miedo enorme a la terapia. Terapia, señores, es canasta básica. Es como usted ir al supermercado y coger el carrito. Usted echa leche, terapia, huevo, terapia, arroz, terapia. Es un lugar donde nos conocemos, donde usted va a hablar con usted mismo, en la figura del terapeuta. El terapeuta solamente es un speaker, una bocina de lo que hay en tu corazón. No es una persona que vaya a juzgarte. ¿Quién se siente juzgado en terapia? Quien se juzga a sí mismo. ¿Y por qué te juzgas a ti mismo? Porque sabes que tu vida no va bien, que lo que estás valorizando no te llena, no te hace feliz. Porque puede ser que estas cosas sí te hagan feliz, sí te llenen, pero en el fondo no te han llenado nunca. Porque si te llenaran, de lo contrario, cuando te compras el carro del año, es una felicidad perpetua. ¿Y qué es lo que sucede? Que te lo compran, lo celebran, lo frontean en las redes sociales y al otro día tú, ay, ya, mira eso. ¿Y ahora qué hago con mi vida? Oh, me voy a comprar el 2020 porque ya el 2019 no me llena. Vivimos en esa vorágine de sinsentido. Llegó el momento, tenemos que parar, tenemos que hacer un stop.
analizarnos a nosotros mismos, saber para qué vivimos. Por eso la crisis del COVID, con esto cierro, no es una crisis sanitaria, es una crisis existencial, es una crisis de vida, es una crisis de emociones, una crisis con nosotros mismos, porque nos hedemos a nosotros mismos. Y me excusan la palabra. Una persona muy cercana a mí me preguntaba un poquito sobre esto y yo le decía lo mismo que le digo a ustedes. Es que tú estás acostumbrada a muchas cosas. Acostumbrada a salir, acostumbrada a andar, a alienarte, a distraerte con todo para no verte a ti misma. Esto es un momento para estar contigo misma, le decía. Y esa persona me respondía, es que es muy aburrido estar conmigo misma. Ahí es donde está. Ni tú te quieres. Por eso no es de dudar que las parejas te abandonen, porque si ni tú te quieres, o que todo en la vida te salga mal, que tu vida sea un caos, porque ni tú te quieres, ni tú te soportas tú mismo. Eso es lo que nos pasa, no es que esto es una catástrofe, porque vivimos con montones de catástrofes alrededor. Siempre, en cualquier momento puede temblar la tierra y nos traga. En cualquier momento puede, cosas que ustedes creen que no sucede, puede caer un trozo de meteorito en mi casa y desaparecernos. El riesgo de la vida, de la muerte, es enorme, mucho más que el de la vida. Hay más probabilidades de morir que de vivir. Estamos en constante riesgo. Lo que sucede es que esto nos choca con esa realidad en la que no pensamos. Y al final, te das cuenta que no has vivido, que no has sido feliz. Y esta crisis de vida, de existencia, es lo que nos mete verdaderamente en una crisis. Señores, hasta aquí mi participación. Ahora creo que Jairo va a abrir unas secciones de preguntas. No sé si están en los chats. Ya me irá diciendo. Sí, gracias Wandy. Realmente excelente conferencia. Sobre todo recordar la parte de lo que es la atención, la conciencia, el ser y estar, el aquí y la ahora. Vamos ahora a abrir el espacio de preguntas. Yo voy a ir mirando a las personas que tienen la mano levantada. Las personas que quieran hacer preguntas, por favor, pueden levantar la mano. Pueden irse a la parte de participantes y ahí le va a salir realmente para levantar la mano en el área del chat.